Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Charlas con Juan. Es un gusto tenerlos acá de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho personalmente, que es el tema de política y estrategia para la seguridad de los materiales radioactivos. Y para eso tenemos un invitado increíble, un invitado súper especial. Licenciado en ciencias físicas, especialista en física fundamental de la Universidad Complutense de Madrid y Senior Radiation Safety Specialist del Organismo Internacional de Energía Atómica en la División de Seguridad Radiológica, de Transporte y Desechos. Directamente desde Viena, hoy nos acompaña Manuel Recio Santamaría. Manuel, bienvenido a Charlas con Juan. Buenas noches, buenas tardes en Colombia. Un placer, Juan, un placer. Aquí estamos para charlar un rato contigo. Es tarde donde estás, ¿no? Sí, aquí llegando a las 11 de la noche en este momento, en el horario de Viena. Bueno, gracias. Gracias, Manuel, por estar con nosotros hoy en ese horario. Sé que no te quedó fácil la coordinación, pero estamos felices de tenerte con nosotros y quisiera empezar porque le cuentes un poquito a nuestra audiencia de dónde vienes, quién eres, dónde naciste, cómo llegaste a donde estás. Bueno, de dónde vengo, creo que por mi acento está claro. No hay otro que vengo de España. Soy de España y no solo de España, soy de Madrid. Madrid por Sí, los cuatro costados. sí. Nacido en la maternidad de Chamberí y criado en el barrio del Lucero, así que O sea, de casi Madrid, sin la D, de Madrid. ¡Buf! Madrid, exacto, con Z, con Z. Exactamente, exactamente. Así que, pero bueno, como ya has mencionado, pues sí, soy físico de profesión y bueno, me viene de largo esto de la física. Casi que no sé si que es una maldición o una bendición, porque en mi casa ya cuando yo tenía como 10, 11 años, descubrí un librito por ahí de estos bueno, de ilustraciones, con átomos, con cosas de estas, y a mí ¿Ah, aquello sí? me fascinó. Ok. Y al punto que después mi familia me preguntó, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo esperaban que dijera futbolista o cosas de estas que... Y digo, yo Policía, físico bombero. nuclear, físico nuclear. Y allí me miraban con una cara y mira, al final acabé en eso. Cosa que Pero el libro que había era un libro de física nuclear. sí, sí, y no sé quién siquiera nos lo dio, nos lo regaló, cómo llegó a casa, no me preguntes. Nadie en la casa era físico nuclear. No, absolutamente nadie. Mis padres bueno, mi padre camarero falleció muy joven, yo tenía 13 años, Sí. y mi madre siguió con el negocio hasta que ya dijo basta. Y bueno, de hecho fue un poco casi que la causa de que acabara en la energía nuclear, porque yo realmente estaba más enfocada a la investigación. De Claro. hecho, me especialicé, al terminar la licenciatura, empecé el doctorado en física de altas energías y me involucré en un proyecto a través de la Junta de Energía Nuclear con el experimento Delphi en el acelerador del CERN. Pero bueno, mi madre dijo, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo más, y me tocó buscar trabajo. Chamba. Y bueno, acabé en una empresa que se llama Tecnaton, una Sí. empresa de servicios nucleares, de Ujú. la cual, bueno, tengo que reconocer, tengo un agradecimiento enorme porque me dieron una formación muy buena. De hecho, me uní al grupo de operadores de la central nuclear de Almaraz, con lo cual recibí toda la formación Todo que entrenamiento. recibe un operador. Y bueno, fue para mí el principio, porque yo, en fin, como anécdota, cuando me dieron el puesto, la Ujú. persona que me entrevistó, cuando vio que yo me dedicaba a las supersimetrías, las supercuerdas, me dijo, bueno, aquí venimos a trabajar. Sí, no es solamente física aplicada, o sea, aquí hay que No, trabajar. me toca trabajar, yo trabajo. Y bueno, la verdad es que trabajábamos, ¿eh? Tengo que decir que la empresa también es famosa porque, en fin, usa sus recursos con toda la intensidad necesaria. Pero bueno, mucho agradecimiento, ya fue mis principios y a partir de ahí, bueno, pues toda ¿Y mi cuándo carrera. llegaste a la OIA? ¿Cuándo Bueno, llegaste al pues organismo? es una
historia muy larga, porque yo tengo ya 37 años en el sector nuclear, toda mi vida dedicada a ello, y he pasado por Tecnatón, el organismo regulador español. De hecho, soy funcionario del organismo regulador español, del Consejo de Seguridad Nuclear, pero bueno, las circunstancias de la vida, terminé en el gobierno, en la Subdirección de Energía Nuclear, en el Ministerio de Industria, donde estuve primero 7 años responsable de todos los asuntos internacionales con representación gubernamental. Y bueno, la verdad que fue una carrera muy intensa, muy exitosa en cierto, tengo que, lo digo así, como si no tuviera abuela, pero no, en fin. hay que decirlo. Pero muy bien, y bueno, en un momento dado estas cosas, el embajador nuestro en Viena no hacía más que decir, no, alguien que apliquen, en fin, gente con buena currículum y tal, que estamos muy underrepresented, muy poco representados. Y en fin, allí mi jefe me dijo, Manolo, aplica, que el embajador está diciendo que apliques. Bueno, pues nada, yo allí aplicar, bueno, solicitar, que yo ya hasta digo las cosas en inglés. Claro. Y en fin, allí solicité y al final acabé en el Departamento de Cooperación Técnica, fue mi primer trabajo en el OIEA, allá en el 2008. Sí. Así que ya unos cuantos años. Allí. Bueno, qué buena historia, qué buena historia. Pues, Manuel, estamos por aquí para hablar de estrategia y de política. Y en estos temas quiero empezar por preguntarte, pues algo básico para los que no conocemos como tú a profundidad, no somos nadadores de profundidad, como diría una amiga mía en el tema. ¿Qué es un documento de política y qué es un documento de estrategia? Bueno, la pregunta parece sencilla, pero no lo es tanto. Pero, en fin, a mí me gusta definir un documento de política es un documento que refleja los lineamientos del gobierno para desarrollar una determinada área política, ya sea la seguridad viaria o, en fin, lo que sea. ¿Es el documento de qué hacer y qué no hacer? Es un documento que fija una hoja de ruta para desarrollar algo que no tienes todavía. Es decir, tienes una situación actual que es eficiente o mejorable y quieres alcanzar otro punto en el cual la situación es mejor. Y aplica igual, por ejemplo, al medio ambiente, ahora que está tan de moda el cambio climático. Uno de mis trabajos en el gobierno fue colaborar en el desarrollo de la política para el cambio climático, política combinada de clima y energía. Claro, por supuesto que yo no era un tomador de decisión, pero como funcionario trabajé en ese tema y esa hoja de ruta va dirigida fundamentalmente a los actores, normalmente gubernamentales, que tienen un papel que jugar y que de alguna manera pueden intervenir en ello. Entendido. ¿Qué diferencia con la estrategia? Bueno, la política normalmente tiene una visión a más largo plazo. Es algo en lo que, bueno, como es natural, la situación actual, para eso se acuerda la política o se adopta, no es lo que queremos. Y lo que queremos es llegar a algún sitio. Bien, eso puede ser 10, 20, 30 años, dependiendo de qué área sea. Cuando llegas a la estrategia, es algo a más corto plazo en la que se persiguen alcanzar objetivos concretos, siempre dirigidos a alcanzar los objetivos de la política, pero avances progresivos en los que se pueden fijar objetivos determinados. Esa es, digamos, la gran diferencia. Ese es más como el cómo. O sea, tienes la política y tienes un objetivo a corto plazo y te da unas guías más prácticas de qué es lo que hay que hacer a corto plazo para lograr esos objetivos. Exactamente, es muy difícil planificar a 30 años vista. Puedes tener una planificación a largo plazo de carácter indicativo, pero cuando llegas a alcanzar objetivos concretos, por supuesto, tienes que utilizar periodos cortos que realmente te ayuden a alcanzar y progresar en la dirección de los objetivos de la política. Bueno, entonces, ¿por qué es importante para los países contar con un documento de política y uno de estrategia?
primero, esto es, a mí me recuerda, cuando me hacen este tipo de preguntas, siempre me voy a lo de Alicia en el País de las Maravillas, donde decía, dice, bueno, vamos a ver, un documento de política lo que fija es una hoja de ruta, da una dirección, marca unos lineamientos hacia dónde se quiere llegar. Sí. Claro, si no sabes a dónde quieres ir, igual da el camino que cojas. Así que sí, puedes seguir el que quieras. La política lo que establece son los objetivos y da la dirección de cómo alcanzarlos. La estrategia es algo más práctico en el que se implementan los pasos para alcanzar los objetivos de la política. Si un país no tiene una política clara en cualquier área, da igual en la seguridad como en la salud, como en fin, las carreteras, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, que no hay una integración de la actuación de los órganos interinstitucionales que coadyuve a que ese camino se recorra. Y segundo, como es natural, cada parte institucional va a tirar en la dirección que más le interesa. Y eso claro. A veces no da lugar a los mejores resultados. Por eso es muy importante entender claramente cuáles son los objetivos políticos, definirlos y acordarlos entre las instituciones que tienen un papel que jugar en ese campo. Okay, ¿estos documentos de política y estrategia son solamente para safety o son también para security o son para las dos? ¿Cómo son? Vamos a ver, por supuesto, cada país, cada gobierno es diferente y sí. Tiene, como es natural, el derecho de tomar las decisiones políticas que considere. De acuerdo. Y ni el OIEA ni ningún organismo va a darle instrucciones a qué hacer a un gobierno u otro. Las políticas pueden ir desde muy alto nivel, puede ser, por ejemplo, una política sobre el uso de la tecnología nuclear, y a partir de ahí desarrollar lo demás, o puede estar enfocada en un ámbito concreto, ya sea la seguridad nuclear o ya sea la seguridad física. O puede ser combinado, de manera que se desarrolle en paralelo los objetivos y la infraestructura que soporta esos objetivos, ya sea de seguridad nuclear o de seguridad tecnológica o seguridad radiológica, como lo quieras llamar, o de seguridad física nuclear. De manera que es la decisión del gobierno que decida, que considera que es más práctico, más acorde a la situación nacional. En general, en los países miembros, ¿tú ves que hay más documentos separados o más documentos que están haciéndolo conjunto? Bueno, pues la realidad es, te tengo que decir, yo creo que actualmente no conozco personalmente ningún país que de momento tenga un documento de política integrado de seguridad radiológica y de seguridad física integrado. En los que hay, la mayoría tienen documentos de política de seguridad nuclear o de seguridad radiológica. Es raro países que tengan, siempre hablamos de documentos de política escritos y adoptados. Claro. Por supuesto que esto no quiere decir que los países no tengan políticas. Las políticas, sí. Bueno, es algo del día a día, pero al final se trata de reflejarlas en un documento que pueda adoptarse. En ese sentido, es la respuesta que te puedo dar. Y trabajamos ahora en, de alguna manera, bueno, pues fomentar o de alguna manera dar apoyo a que los países consideren el desarrollar políticas combinadas para, en fin, buscar, crear sinergias, etcétera, entre ambos eso persiguiendo, digamos, si esa tendencia que estás mencionando hacia ir hacia allá, hacia esa política combinada, es en un reconocimiento al valor de la interfase, de las interfaces entre safety y security, ¿no? Por supuesto, esa es la clave del asunto. La realidad es que, como dicen los americanos, hacen falta dos, o los ingleses hacen falta dos para bailar el tango. No sé si es inglés o es en español, pero esa es la realidad. You need two to tango, exactamente. Exacto. Entonces, esta es no puedes esperar que un experto de seguridad nuclear pueda determinar o pueda, digamos, analizar
qué impactos puede tener en la seguridad física. Y viceversa. Claro. Solo cuando las dos partes están en contacto, tienen un diálogo, comparten, etcétera, pueden determinar dónde están esas interfaces. Porque yo muchas veces cuando oigo la palabra interfase parece que es eso que nadie sabe dónde está. Sí, sí. Y la interfase, ¿te has acordado de la interfase? Bueno, me he acordado de la interfase, pues no sé qué Sí, es interfase. bastante etéreo, sí, lo manejan etéreo, de manera etérea. Cuando llegas a la práctica, la situación es diferente, ¿no? Hay muchas veces que dicen, bueno, vamos a ver, un país que no tiene un organismo regulador bien establecido, de repente tiene fuentes radiactivas, aparatos de rayos X, aparatos de radiaciones por todos los lados. Y bueno, por algún lado habrán entrado. Ya no han entrado por una frontera y han entrado por una aduana. Y bueno, si el personal, los oficiales de aduanas, la reglamentación aduanera, etcétera, etcétera, no ha tenido en cuenta las implicaciones que eso tiene para la seguridad radiológica, pues es un coladero. Y así te encuentras todos los aparatos que hay, etcétera, etcétera. Eso implica que no hay otra manera para que, digamos, el régimen o el marco institucional sea efectivo. La colaboración entre los actores es esencial. Y eso es la política, no es más que eso. Fíjate que eso es uno de los fenómenos que yo me he dado cuenta que es curioso. Es un fenómeno que en vez de bajar de políticas o de regulaciones hacia la realidad, es un fenómeno que ha existido siempre. Las interrelaciones están y existen siempre y creo que están permeando hacia arriba, están permeando hacia la política en vez de la política hacer las ejecuciones. Exacto, ese es el gran problema. Efectivamente, tú lo acabas de definir, el enfoque de política es un enfoque top-down, es una hoja de ruta y es una hoja de ruta determinada por los que tienen la fuerza y el poder para tomar decisiones políticas. Correcto. Y orientar. Claro, hay muchas veces que te encuentras con un órgano regulador y te dicen, no, bueno, pues ya está establecido por ley y tal, sí, muy bien, fenomenal, está en la ley. Y resulta que tiene dos funcionarios, nadie sabe cómo se financia, nadie sabe cómo opera. Bueno, ¿y para qué me sirve una ley que establece un organismo regulador que no es efectivo, no es operativo? De acuerdo. Eso quiere decir que no ha habido una política detrás. Una política determinaría cuáles son los principios y cuáles son los objetivos que se plantean y a partir de ahí se construiría las infraestructuras, en este caso el órgano regulador, que corresponde. No quiere decir que vaya a pasar de un día para el otro. Esa es la gran clave de la política. La clave de la política es el mirar en un horizonte a largo plazo. Claro, y esas políticas y esas estrategias, Manuel, ¿quién las hace? ¿Quiénes son los que deben unirse o colaborar para redactarlas y para estructurarlas? Bueno, es una pregunta que me haces clave y siempre repetimos, o yo y mis compañeros que trabajamos en este ámbito, lo mismo. Una política solo tiene sentido si todos los actores institucionales que tienen un papel que jugar están involucrados. Esa es la esencia. A veces uno oye y dice, no, bueno, tengo una ley que dice, no, por ejemplo, el organismo regulador o un ministerio, da igual, tiene asignada la función de desarrollar o proponer la política en materia de seguridad nuclear o de seguridad física. Bueno, eso y nada es lo mismo que nada, porque un órgano regulador a lo mejor tiene 6 o 7 funcionarios y no va a determinar la política que involucra a 10 ministerios que tienen todas las responsabilidades gubernamentales. Una cosa diferente es quién lidera el proceso, quién tiene el liderazgo tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Quién alinea los paticos? Exacto, eso es otra cosa. Pero ¿quién tiene que tomar las decisiones? Las decisiones al final tienen que ser decisiones de consenso, de Estado, porque las políticas son políticas de Estado. Claro. En el fondo, son políticas que sirven para materializar las responsabilidades del gobierno en una materia, y no de una institución específica, sino del gobierno en su conjunto. Entonces, ¿quién lidera? ¿Quién lidera? Bien, ¿quién lidera? Depende de cada país. Cada país tiene diferentes estructuras. Entonces, la recomendación más
razonable es aquella institución que tiene un peso político suficiente como para liderar el proceso. Okay. Si esa institución es el órgano regulador, puede ser, Sí. pero no es lo normal, sobre todo en países en los que los órganos reguladores son pequeños o están en desarrollo. A veces es preferible un ministerio con peso político. Claro, a nivel ministerial. Directamente colgando de la presidencia de gobierno o, en fin, quien se asigne con la capacidad ejecutiva de promover el acuerdo interinstitucional. O sea, entre más alto, mejor. A nivel de política, entre más alto, mejor. A nivel de estrategia, la cosa cambia, porque Total. ya es materializar. Sí, de acuerdo. Ya los de arriba no hacen nada. Bueno, ya supervisan y vigilan y se aseguran que las cosas funcionan tal como ellos han determinado, como es natural. De acuerdo. Entonces, esos actores son liderados y la idea es agrupar la mayor cantidad de actores que representen a los que participan en ese proceso o que van a tener que ver en ese proceso, ¿correcto? Eso asegura que el documento sea más implementable. Correcto, en la práctica. Ya, por ponerte un ejemplo, porque estas cosas son a veces abstractas, normalmente un ministerio tiene la responsabilidad, por ejemplo, para gestionar los planes de emergencia generales de cualquier ámbito en un país. Correcto. Claro, en fin, si ese ministerio no está representado y hay que determinar una política de cómo responder a un accidente radiológico, bueno, ¿cómo va a funcionar? Es imposible, porque al final ese ministerio va a ser el responsable de proporcionar las infraestructuras y los medios para llevar a la práctica la respuesta a las emergencias. Y eso mismo aplica a la gestión de los residuos, aplica, en fin, a todos los ámbitos que, digamos, dan la estructura que hace posible la seguridad tecnológica y la seguridad física más allá de una instalación concreta. Es la realidad global del país del que se trate. Yo tengo una pregunta, tengo una duda y es, esos documentos de política tú mencionas que son a largo plazo. Entonces, esos documentos de política deben estar alineados al DBT, sabiendo que el DBT también a veces cambia. ¿O cómo? Bien. Es una muy buena pregunta y es un claro ejemplo. Un documento de política no debería de utilizarse para establecer, por ejemplo, el DBT, porque correcto, como tú bien dices, es algo que está sujeto a cambios, sujeto a las circunstancias que existen en un momento determinado. El documento de política debe de establecer las responsabilidades, fijar quién es el responsable para realizar o liderar el análisis de amenazas y cómo llevarlo a la práctica. Claro. En la estrategia se debe establecer cuándo y cómo hacerlo. Entonces son dos niveles diferentes. En primer lugar, ya estaríamos todos muy contentos y satisfechos si uno o muchos países tuvieran un documento de política en el cual se comprometieran a realizar un análisis de amenazas y a determinar correcto, la amenaza base. Ya correcto, sería un gran paso adelante. Cada tanto tiempo exacto. Es el compromiso. Yo como gobierno me comprometo a realizar un análisis de amenazas, mantenerlo actualizado conforme a las circunstancias que se den. ¿Cómo claro, hacerlo en la práctica? Normalmente termina en la estrategia, que es para decir, bueno, ¿cuándo hay que revisarlo? Cuando se den esta o la otra circunstancia o cuando transcurran N años o, en fin, cualquier cosa que corresponda. Y esa es la gran diferencia. La política es el compromiso, indica la intención del Estado, del gobierno como fuerza ejecutiva, de cómo desarrollar una cierta infraestructura o un cierto elemento político de un área determinada. Y determina un marco de funcionamiento también, un marco de cómo deben funcionar las cosas y responsabilidades, digámoslo así. Exacto. Esa es la palabra. Normalmente las políticas muchas veces terminan, como es natural,
reflejadas en leyes, en reglamentos, en acuerdos institucionales. Es lo normal, esa es la circunstancia. Una política se puede acordar en relativo breve plazo, no es fácil, pero en relativo breve plazo, y después hay que desarrollar todos los instrumentos jurídicos que corresponden, que pueden ser muchos. Y si la política termina en una ley, también tiene la capacidad de asegurar unos recursos económicos también para el desarrollo de esos planes. Por supuesto, la política va a informar la ley, va a dar el camino para qué tiene que contener la ley. Por ejemplo, por ponerte un caso, cuando hablamos del organismo regulador, es responsabilidad del gobierno determinar cómo se va a financiar. Claro. Y la financiación acabará plasmada en uno o varios artículos de una ley que dirá, claro, no, este organismo regulador se financia mediante tasas o se financia de los presupuestos generales del Estado, pero alguien ha tenido que decirlo. Claro. Alguien ha tenido que decir eso para que acabe en la ley. Y esa es la política. La política es esa hoja de ruta que va guiando a todos los actores institucionales en el desarrollo del marco interinstitucional. Bueno, pues estamos llegando un poco al final de la entrevista, pero te tengo 2 o 3 preguntas más que creo que son importantes, que sé que nuestra audiencia tiene curiosidad de este tema. Primero es, si un país desea tener un documento de política y estrategia para la seguridad, ¿cuál es tu recomendación para empezar, para empezar a trabajar en eso? Bueno, en primer lugar, yo diría, mi primera recomendación siempre es la misma. Inmediatamente crear un mecanismo de colaboración o cooperación interinstitucional. Esa es la primera. Mecanismo Lo primero es tener un mecanismo que ponga alrededor o ponga en la misma mesa a los actores institucionales con responsabilidades asignadas. Puede que cuando los pongas juntos la primera impresión sea qué tenemos que ver, qué tiene que ver el Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Salud. Bueno, todos tienen que ver. Claro, entonces, bueno, hay que romper esa situación, ese hielo. Lo segundo es asignar un claro liderazgo. Y el liderazgo tiene dos vertientes, el político y el tecnológico. Y una cosa y la otra no hay que confundirla. Claro, al final el liderazgo político es el que permite abrir puertas, romper barreras. Y el liderazgo tecnológico es el que informa, el que da la información, da digamos, el apoyo tecnológico para que suceda. Entonces, asignar y reconocer esos papeles de liderazgo es importante. Y el tercer paso, que por supuesto es clave, es analizar dónde estamos y a dónde queremos llegar. Ese es el primer paso. ¿Cómo nos vemos en la foto? En la foto nos vemos con mucho pelo, con poco pelo, con barba, sin barba y dónde queremos llegar. Sí, y de una manera cruda, ¿no? Un análisis crudo. De una manera cruda. Porque esa es la gran ventaja, entre comillas, lo de ventaja de la política. Que no es una ley, no significa que uno hace una política y al día siguiente ya lo tiene que cumplir. Claro. No, es una hoja de ruta. Una ley la apruebas, artículo X, y lo tienes que cumplir desde el día que está aprobado. Una política es, bueno, yo voy a hacer todos los esfuerzos, pongo mi compromiso en llegar a donde quiero ir y eso, por supuesto, ocurrirá de una forma progresiva y para eso utilizo la estrategia, para ir alcanzando ese progreso. Ok, y ¿cómo una cosa que me quedó es cómo se involucran estas partes interesadas? O sea, tú, por ejemplo, el público, y cómo se involucra la gente, cómo se hace eso. Bueno, es una pregunta difícil, tengo que decirte, con mi propia experiencia, paso por el gobierno español. Primero, cada país tiene tengo que utilizar la palabra política, diferente en cuanto a la, digamos, a involucrar a las partes interesadas, el público, etcétera. Y es muy difícil dar recomendaciones generales. Pero yo, por darte una respuesta, primero considero que la política es fundamentalmente una responsabilidad de los agentes institucionales. Sí. Esa es su responsabilidad.
Claro que para hacer una buena política debe de estar informada por la opinión de aquellos a los que les afectan los temas. Y por lo tanto, deben de habilitarse mecanismos y canales que permitan hacer llegar esa opinión, y de hacer llegar una opinión o un input, o como lo quieras llamar, de forma organizada, no el primero que pasa por la calle, sino sobre todo a través de asociaciones profesionales, organismos que están involucrados, por supuesto, pues instalaciones, etcétera. Eso no quiere decir que en la fase política deban tener una intervención directa. Es raro que en un país te pregunten cómo quieres que sea el sistema de carreteras de tu país, si es radial, si es tangencial. Cada país decide, su gobierno toma esas decisiones. Claro, cuando vas a decidir si una carretera va a pasar por el pueblo Pi o por el pueblo no, ya es diferente, porque ahí ya sí que hay claras partes interesadas. Entonces, yo te diría que a nivel político, a nivel de política, lo importante es entender o poder de alguna manera reconocer el interés mayoritario de las partes involucradas o afectadas y plasmarlo, reflejarlo en la política. Cuando ya llegas a la estrategia y más concretamente a materializar proyectos, por supuesto, en esa situación es sí o sí involucrar a las partes, consultarlas y tomar decisiones que de alguna manera tengan en consideración los intereses de las partes afectadas. De acuerdo, ese es un reto grande, ¿no? Ese proceso. Un reto, siempre es un reto grande. Es muy difícil consultar a 50 millones de personas. Muy difícil. Como es natural, o 100 o 20 incluso. Y bueno, sobre todo para temas de muy alto nivel, todavía más. Todos tenemos una opinión. Total. De acuerdo, totalmente. Bueno, y por último, Manuel, te quería preguntar, nuestra pregunta de siempre que le hacemos a todos nuestros invitados, porque nos enfocamos, como tú sabes, más en temas de seguridad físico, es el tema sobre la amenaza. Es este tema de si la amenaza es real o no. ¿Qué piensas tú de este tema? Bueno, vamos a ver. La amenaza, cuando hablamos de seguridad, y me da igual que sea de seguridad radiológica o de seguridad física, ya por supuesto que existe. Como dice la ley de Murphy, si algo puede suceder negativo, sucede. Y de hecho pasa. Y no hace falta que contemos casos concretos y específicos. La amenaza está ahí, ya sea fortuita, como un accidente que ocurra, o ya sea desafortunadamente un intencionado de alguien que tiene un interés. Vale. Lo que ocurre es que, como todas las amenazas, se evolucionan, cambian, porque, en fin, cambian las tecnologías, las situaciones socioeconómicas, políticas, y bueno, para eso está el análisis continuo de amenazas, que es la manera de determinar cuáles son las amenazas que prevalecen en un determinado momento. Claro, la situación actual con el desarrollo de la tecnología digital, por ejemplo, pues, involucra necesariamente amenazas para en ambas materias, tanto en accidentes asociados a la tecnología digital, como temas como, por supuesto, la ciberseguridad, que, en fin, ya es un tema que manido porque lo vivimos todos los días, ¿no? La posibilidad de sabotajes, etcétera, etcétera. La protección física del material radiactivo y del material nuclear, por supuesto, siempre va a estar ahí. Y eso es algo inevitable. Y, en fin, cambiarán muchas cosas, pero la protección de los materiales y de las instalaciones no va a cambiar. Sí que van a cambiar algunos aspectos de la tecnología, y eso pues supone un reto continuo para los órganos reguladores y en general para las autoridades institucionales responsables en estar siempre a la última para poder responder a esas amenazas. De acuerdo. Pues Manuel, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu generosidad con este conocimiento para compartir con nuestra audiencia y para trasnocharte a esta hora para estar con nosotros en vivo con tanta audiencia que tenemos en Latinoamérica que le interesan estos temas. Gracias
Ha sido un placer y un honor y espero poderte ver algún día en Viena y tomarnos un café juntos. Pues Juan, un placer, encantado, no hay ningún problema con lo de trasnochar y el café lo tienes asegurado, incluso pago yo, ningún problema. Gracias. Cuando quieras y cuando puedas. Un Gracias, Manuel. gusto. Cuídate. Muy bien. Que estés bien. Chao. A la Chao, chao. orden. Chao, Hasta chao. luego. Dios. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, hablando de este tema de estrategia y política de seguridad. Nos vemos la próxima semana, en 2 semanas, perdón, en el siguiente Charlas con Juan. Un abrazo.